Hoy les vamos a hablar de un fenómeno que lleva sucediendo alrededor de unos 60 o 70 años. Es realmente preocupante porque la población en general no se da cuenta de lo que está sucediendo, el empobrecimiento de la cultura. Antes de la llegada del Internet y la expansión de la globalización, los creadores de cualquier arte o producto, sea música, arquitectura, gastronomía, cine o literatura, creaban obras o productos de manera orgánica, natural y original. En ese tiempo aún la gente podía y se preocupaba por hacer cosas únicas. Al estar la sociedad tan desconectada de cada continente, país y ciudad, era poco probable que hubiera las mismas cosas en diferentes regiones. Por ejemplo, en la pintura, en el siglo XIX, mientras que en Francia se daba el impresionismo con Monet, en Holanda era el postimpresionismo, el puntillismo y el neoimpresionismo con Van Gogh. Gracias a esto tenemos cosas tan diferentes de orígenes diversos. En el siglo XX, el rango creativo era exponencialmente alto. Veamos otro ejemplo con la música. En la década de los 80, varios cantantes compartían el éxito haciendo cada uno lo suyo, bajo su propio género, su propio idioma y su propia metodología para hacer música, con sonidos totalmente distintos. A pesar de que los artistas internacionales tenían un gran mercado fuera de los Estados Unidos, era evidente que el consumo de artistas locales prevalecía. Con la llegada de la llamada globalización y de las nuevas tecnologías como el Internet, dejó de interesar el arte para tener un interés monetario, generando dinero de manera rápida y sencilla, creando productos genéricos de producción masiva e hipersexualizados. A partir de esto ya nadie se preocupa por inventar nuevas y disruptivas cosas. Todo es un proceso de mejora, es el refinamiento de una solución perfecta y definitiva. Hasta el momento podríamos comparar el comportamiento humano con una máquina que hace siempre lo que funciona, hasta que lo rompe. Estamos uniformizando la vida de una manera preocupante. Se pensaría que con el sistema capitalista en el que vivimos tendríamos acceso a un amplio rango de productos y servicios, lo cual es cierto, pero el mercado se encarga de reforzar a aquellos que funcionan y se encarga de la desaparición de aquellos que no, y nos asemejamos más a un comunismo en el que todos hacemos y consumimos más o menos lo mismo con pocas diferencias. Somos la generación con mayor tecnología de la historia y en lugar de usarla para nuestro bienestar, ser innovadores y creativos, la estamos usando para generar ganancias, para averiguar lo que es más rentable. Las mayores y mejores obras de arte han salido de artistas y creadores desconectados entre sí, pero sujetos a una versión más personal del mundo. Con la llegada de la pandemia empezamos a priorizar las cosas realmente importantes. Si bien nuestro principal medio de comunicación es el Internet y las redes sociales, comenzamos a utilizarlas por la razón que fueron creadas, el acercamiento con el mundo y nuestros seres queridos. Empezamos a dejar a un lado el hiperconsumo para dar lugar a lo efímero de la vida, al amor, a los abrazos, al café de la mañana, al canto de las aves, al sonido de la lluvia, a la conexión sensorial entre la naturaleza y el humano, al placer del sabor de los alimentos, a lo sublime, a los recuerdos que nos regocijan y se desvanecen. No es una casualidad que el ser humano al enfrentarse a un encierro fuera más creativo, más sensible, más vulnerable. Las experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort son aquellas que nos permiten potencializar nuestras habilidades y conectar con el mundo que nos rodea. La autenticidad vende, pero en un mundo donde prosperan los filtros y la mercadotecnia, aún hay un rayo de esperanza en donde la gente apuesta por observar y vivir la vida, saborear las sensaciones, inspirar amor, dar alas a la imaginación y evocar cosas positivas que sirvan para unirnos, no para alejarnos. La relación entre el individuo y su entorno es siempre personal, llena de cercanías constantes e imperceptibles para los otros. Nadie disfruta la lluvia de la misma manera. Todos conformamos un ser cuya sensibilidad es solo comprensible para él mismo. ¿Qué diferenciaría a los seres si despreciáramos nuestras diferencias? ¿Cómo nos observaríamos si buscásemos a otros en el espejo? Hay una asimilación del individuo, una generalización de su ser, para atraparlo por razones inhumanas y artificiales, en un sentido de normalidad que disminuye sus cualidades, hasta reducirlo en una entidad colectiva sin voluntad aparente. No obstante, el humano puede perseverar,
abandonar la guía falsa de la comodidad, la felicidad del conformismo, las convicciones ilusorias y las ilusiones convenientes. El humano sobrepasa sus límites peleando obstinadamente con arrogancia hasta conseguir entre adversidades sus objetivos, advocando por su perspectiva como la correcta hasta las últimas consecuencias. ¿Qué hace al ser humano tan artificial en estos tiempos? La actitud hacia la cultura cambió su paradigma en el siglo pasado. Se abandonó el formalismo en las artes. El drástico cambio entre el clasicismo y el surrealismo en menos de 150 años nos da esa pauta, hecho que coincidió con la mayor conectividad entre las sociedades y su subsecuente pérdida de identidad. Donde todos forman una misma identidad global, se desprecian las tradiciones locales. Se les considera como actividades con significado meramente decorativo o, aún más trágicamente, actividades superadas que desaparecerán inevitablemente. No hay una estructura que fundamente la identidad de una sociedad que se rechaza a sí misma hasta el punto de no reconocerse más. Por otra parte, los humanos solo conocemos al mundo a través de nuestra humanidad. Si la transformamos en una mercancía de experiencias y emociones, corremos el riesgo de desconocer nuestro entorno sensible. Arrancaría los lazos generados por la naturaleza desde el nacimiento. Entre ellos, nos haría ignorar las percepciones tatuadas en nosotros, que nos ha destinado a experimentar en su inmortal sabiduría el universo. La impresionante inmensidad del cielo, la frágil tranquilidad en el silencio, la expectativa involuntaria al descubrir el amanecer, el desconcierto al contemplar las incontinuas formas del río y del fuego, la dócil soledad de los campos, son placeres otorgados por una voluntad natural en el cuerpo, desoídos tan solo por una lejanía artificial cada vez más resonante en la mente. Si la historia progresa hacia la insensibilidad, negando los componentes fundamentales de la percepción humana, su animalidad, su esencia imperfecta e instintiva, hasta conformar un ser cuyas capacidades de comprensión sean puramente racionales y empáticas, lejanas del individualismo y el sano egoísmo que se encuentra arraigado en todos los seres vivos, desaparecerá su característica voluntad por mejorar, por buscar metas. Ese ser será una máquina sedentaria de placeres momentáneos que, como un equilibrio fugaz, se busca a sí mismo en los demás y desconoce la firme completitud a él dada por su organización vital, las experiencias inmemoriales acumuladas en su genética. Si pensamos en un futuro mejor, debemos encontrar un estado donde la docilidad no sea una norma, donde el deseo sea una verdad solo hasta conseguir una meta, donde una ambición sea una conquista, no una vergüenza.